Obligada a casarse con un magnate despiadado para salvar la vida de su hermano, Elena ve cómo su libertad se convierte en una fría alianza. Sumisa por necesidad, jura no enamorarse. Pero la crueldad de él esconde un dolor profundo, y un pasado aún más oscuro. Elena Duarte, 24 años, tiene las manos curtidas, ojos que esconden tormentas y un alma que aprendió a sobrevivir sin pedirle nada a nadie. Desde la muerte de sus padres, cuida de su hermano menor, Rafael, quien sufre de una grave condición cardíaca. Sin estudios formales ni red de apoyo, mantiene a los dos vendiendo dulces artesanales y bisutería en las calles del centro de Sao Paulo. Es común verla en las escaleras del metro, con una canasta de trufas sobre el regazo y una sonrisa resistente en los labios, incluso cuando llueve. La vida no le dio opciones fáciles, solo la posibilidad de seguir intentando. Leonardo Rávena, 35 años, es un magnate implacable, CEO del Imperio Rávena Group. Dueño de una frialdad legendaria, su presencia intimida incluso a los empresarios más poderosos. Viste trajes oscuros como su alma y vive en una mansión aislada, donde todo es lujo y silencio. Traicionado en su juventud por quienes más amaba, transformó el dolor en control, y su corazón, en piedra. Cree que todo y todos tienen un precio. Se cruzan por casualidad cuando él, en un raro momento fuera de su burbuja elitista, pasa frente al edificio de una de sus empresas y se topa con ella. Elena, sin saber quién es, insiste en venderle un bombón. Él se niega con arrogancia. Ella lo mira con desprecio. Él se aleja, molesto por su mirada, y curioso. Días después, Rafael, desesperado por una cirugía urgente, recurre a la persona equivocada y se endeuda con un prestamista vinculado al mundo oscuro de Leonardo. Cuando el CEO descubre quién es el deudor, y más aún, quién es su hermana, no pierde tiempo, hace una propuesta que Elena no puede rechazar. ¿El precio de la deuda? Un contrato matrimonial con él. Ella no tiene opción. Por la vida de su hermano, se convierte en la esposa sumisa del magnate cruel. El primer encuentro entre Elena y Leonardo ocurre en medio del caos urbano, bajo un cielo nublado y con bocinazos impacientes. Ella está sentada en una de las entradas del metro de AV Paulista, con su canasta de dulces en el regazo y los ojos atentos a cada posible cliente. Su hermano, Rafael, está hospitalizado, su salud empeora, y las cuentas crecen. Leonardo sale de un edificio de vidrio espejado justo al lado. Corbata suelta, traje impecable, expresión de desprecio hacia todo lo que esté fuera de su burbuja. Está al teléfono, molesto, cuando tropieza accidentalmente con la canasta de Elena, tirando los dulces al suelo sucio de la acera. ¿Puedes ver por dónde caminas? Elena se levanta de un salto, arrodillándose para salvar lo que puede. Él la mira con frialdad. Tú elegiste ponerte en el camino. Ella levanta la mirada. Por primera vez ve ese rostro duro, perfectamente simétrico, y vacío de humanidad. Yo elegí intentar sobrevivir. Es distinto. Leonardo, normalmente indiferente a cualquier provocación, camina en silencio, pero por dentro, algo lo inquieta. Aquella chica, llena de polvo, con una pulsera de cuentas rota en la muñeca, lo enfrentó con firmeza y dignidad. Sin miedo. Sin adulación. La observa de lejos durante días, a horarios aleatorios. Ve cómo trabaja bajo la lluvia, cómo habla con niños y ancianos, cómo cuenta cada centavo de sus ventas. Descubre, a través de un discreto informe de sus guardaespaldas, que se llama Elena Duarte y que su hermano debe dinero a hombres peligrosos ligados a su imperio paralelo, una sociedad de la que Leonardo finge no formar parte, aunque se beneficie. Un día, Rafael desaparece. Desesperada, Elena va a la comisaría. Nada. Horas después, recibe una llamada con una voz fría y directa. Si quieres salvar a tu hermano, ve a la dirección que se te enviará. ¿Quién habla? Rávena. Leonardo Rávena. Ella traga saliva. El encuentro ocurre por la noche, en su mansión. Ella entra con cautela, los ojos grandes analizando todo. Mármol. Lujo. Frialdad. Él está de pie, con una copa de vino y un contrato sobre la mesa. Tu hermano será liberado y tendrá acceso al mejor hospital del país. A cambio, serás mi esposa. Un año.
Ninguna cláusula es negociable. ¿Quieres poseerme? Quiero silenciarte. Y eres más útil bajo mi control que en la calle. Ella siente odio, repulsión y miedo. Pero ama a su hermano. Y con lágrimas contenidas, firma el contrato. A partir de ahora, Elena, me perteneces. La boda se realizó sin fiesta, sin flores, sin sonrisas. Solo un juez, 2 firmas y una sentencia. En su primera noche en la mansión Rávena, Elena se sintió como un pájaro en una jaula de oro. La habitación era demasiado grande, demasiado fría. No había puerta cerrada, pero su libertad había sido enterrada con esa firma. Leonardo mantuvo la distancia. No por respeto, sino por control. No espero amor. Solo obediencia, dijo, con una voz tan cortante como el silencio entre ellos. Pero los días no fueron como él esperaba. Elena, aunque sumisa por obligación, no lo era por naturaleza. Con gestos pequeños y silenciosos, comenzó a infiltrar humanidad en su casa. Ayudaba discretamente al personal. Ponía flores en los floreros vacíos. Cuidaba el jardín abandonado. Una mañana, Leonardo la vio recogiendo limones con las manos desnudas y el cabello atado de cualquier forma. Ella sonrió al perro del guardia. Y eso, lo irritó. No necesitas fingir que eres feliz aquí, dijo él, seco, al verla meter un pastel al horno en la cocina. No estoy fingiendo. Solo no quiero pudrirme contigo. La frase lo desarmó. Esa noche, hubo una cena. Formal. Silenciosa. Ella usaba un vestido negro simple, pero sus ojos ardían. Él intentaba mantenerse frío, pero su mirada caía una y otra vez en el escote delicado, en los labios rosados, en su postura altiva. Me provocas, se inclinó sobre la mesa, los ojos oscuros clavados en ella. Solo existo. Si eso te provoca, el problema no es mío. Leonardo se levantó. En segundos, ella estaba acorralada contra la pared del salón. Su aliento caliente golpeaba su cuello. Podría tomarte ahora mismo. Eres mi esposa, ¿recuerdas? Y tienes que recordármelo todos los días porque, en el fondo, sabes que no me tienes de verdad. Él retrocedió. Ella ganó en ese momento. Pero al día siguiente, el juego cambió. Una visita sorpresa al hospital reveló que Rafael tuvo complicaciones y casi muere por falta de un medicamento. Elena enloqueció. Irrumpió en la oficina de Leonardo, furiosa. Prometiste que estaría seguro. Fue un error. Ya se resolvió. ¿Quieres callarme? Entonces hazlo. Pero, no toques a mi hermano. Sus palabras fueron una bofetada. Él gritó. Ella lloró. Y en medio de esa tormenta de acusaciones, se miraron, como si se vieran por primera vez. Él se acercó lentamente, le sostuvo el rostro con firmeza. Sus ojos estaban vidriosos. Yo, no sé amar. Solo sé encerrar. Y yo nunca fui libre. Y por primera vez, se besaron. Un beso brusco, urgente, lleno de rabia y deseo contenido. No había romance aún. Solo tensión, dolor y una necesidad desesperada de sentir algo real. El beso terminó abruptamente. Elena se apartó, respirando con dificultad, los labios aún ardiendo, pero la mirada desafiante fija en Leonardo. No me tienes por completo, Rávena, dijo ella, con voz baja, pero llena de una fuerza inesperada. Puedes tener mi cuerpo, mi obediencia, pero mi alma, eso nunca vas a controlar. Él quedó inmóvil, sus palabras resonando como un golpe. Su rostro, usualmente imperturbable, ahora mostraba perplejidad. Leonardo no sabía cómo reaccionar. Siempre fue él quien manipuló, quien destruyó. Y por primera vez, se sintió fuera de control. ¿Qué estaba haciendo ella? ¿Por qué, de repente, las piezas no encajaban más en su tablero? Él, el hombre que nunca se doblegó ante nadie, ahora estaba frente a ella, cuestionando sus propias certezas. Tú, murmuró, intentando recuperar el control. No tienes idea de lo que estás diciendo. Pero Elena no se intimidó.
Lo miró con una intensidad que él nunca imaginó que alguien pudiera tener. Ya no le tenía miedo. El miedo se había ido cuando lo miró, no como una víctima, sino como una mujer que, finalmente, comenzaba a reencontrarse. No tienes idea de lo que soy capaz de hacer para proteger lo que es mío, Leonardo. Tengo un precio, sí. Y puedes encerrarme, pero jamás vas a poseerme por completo. No soy un objeto. Esas palabras lo desestabilizaron. Sintió una frustración inmensa. Siempre consiguió todo lo que quiso, con una orden, una promesa, o incluso con una amenaza. Amenaza. Pero ahora, frente a ella, se sentía pequeño. Él, el magnate imbatible, el hombre que nunca se había permitido amar, estaba ante una mujer que no temía su fuerza. Leonardo avanzó, pero en lugar de tomar el control de la situación, se detuvo frente a ella, perdido. ¿Crees que tienes el control de esto? La desafió, con la voz ronca y ansiosa. ¿Crees que puedes hacer que sienta algo por ti? Ella respiró hondo y lo miró directamente a los ojos. Lo que él no sabía era que, detrás de todo el dolor y la rabia acumulados, ella ya se estaba enamorando de él. Era una obsesión que no quería admitir, un amor que la aterraba. Pero, por alguna razón, sabía que, incluso en las condiciones más crueles, él tenía el poder de sacar lo peor y lo mejor de ella. No necesito que me des nada. Ya tengo todo lo que necesito, mi libertad, mi fuerza y el amor que tengo por mi hermano. No puedes comprarme con promesas, Leonardo. El silencio entre ellos fue denso, casi insoportable. Entonces, él hizo algo inesperado. Bajó la guardia, por primera vez. No respondió con frialdad ni hostilidad. Al contrario, el dolor reprimido por tanto tiempo, el vacío que intentaba ocultar, salió a flote. Solo susurró. ¿Y si me enamoro de ti, Elena? Esas palabras, dichas tan suavemente, casi imperceptibles, desarmaron a Elena. Ella lo miró sin palabras. Sabía lo que él estaba diciendo, conocía la intensidad de su dilema interno, pero aún así, lo que más le dolía era el hecho de que él había fallado en notar que ella ya se había entregado, pero su entrega no sería fácil. Me has herido demasiado, Leonardo. No puedo confiar en ti, aún no. En ese instante, él perdió completamente el control. El magnate cruel, el hombre que dominaba cualquier negociación, ahora estaba vulnerable. Se alejó, el rostro lleno de una mezcla de rabia y dolor. Y así, ambos se alejaron, cada uno sumido en sus propias emociones conflictivas. Él, queriendo controlar a la mujer que no podía dominar. Ella, intentando controlar el corazón que cada vez se rendía más a él. Leonardo Rávena se quedó solo en su oficina, con los ojos fijos en la ventana que daba al jardín perfectamente podado. La casa estaba demasiado silenciosa para él, y algo en su pecho se apretaba con cada respiración. ¿Qué le estaba pasando? Él, que siempre había sabido qué hacer, ahora estaba perdido, desconcertado por una mujer que, a pesar de su aparente fragilidad, lograba desestabilizarlo como nadie. La noche anterior con Elena, la conversación, el beso, lo que ella dijo, todo lo torturaba. Había intentado ser cruel, controlarla como lo había hecho con todos los demás. Pero ella no era cualquier mujer. Ella era la clave de algo que él nunca supo que necesitaba, la vulnerabilidad, la humanidad, la verdadera conexión. Pero no podía admitirlo. No podía. No era parte de su plan. No era lo que sabía hacer. Si la dejaba ganar control sobre él, si se enamoraba de verdad, lo perdería todo. Necesitaba volver al plan original. Así que Leonardo decidió que volvería a tratarla como un simple contrato. La controlaría como siempre, con frialdad e indiferencia. No habría más besos, no más confesiones. Solo el matrimonio por interés. Ella estaba allí para cumplir su papel. Y al hacer eso, una idea más cruzó su mente: si ella sentía celos, eso la traería de vuelta a él. Al día siguiente, Leonardo empezó a implementar lo que él creía que era control absoluto. Comenzó a traer mujeres a la mansión, mujeres hermosas, sofisticadas, con un toque de arrogancia que él siempre había admirado. Se sentaban a cenar con él, reían de sus chistes, compartían copas de vino,
mientras Elena observaba desde lejos, en el silencio de la casa. Veía su incomodidad. La tensión en sus hombros cuando él abrazaba a otras frente a ella, cuando fingía no verla en la sala, ocupado con la compañía de otras. Ella se mantenía distante, con la cabeza en alto, pero él sabía que la idea de ser reemplazada empezaba a afectarla. Si estás intentando darme celos, Rávena, estás perdiendo tu tiempo, dijo Elena una noche, interrumpiendo una conversación entre él y una de las mujeres, cuando la vio entrar al comedor. Estaba tensa, pero no mostraba el dolor que él le causaba. Él quería que fuera frágil, que se quebrara. No estoy intentando nada. Solo me estoy divirtiendo, respondió él con una sonrisa cínica, sabiendo que sus palabras la habían tocado. Pero no podía ceder. No podía admitir que ella tenía razón. Ella lo miró con una frialdad que lo desarmó de inmediato. Si eso es lo que quieres, sigue con tu show. Pero que sepas que lo único que logras es alejarme cada vez más. Y sin más palabras, se dio la vuelta y se fue, dejándolo allí, solo, con la certeza de que su jugada había fallado. Pero Leonardo no se rindió. Sentía que jugaba con fuego, y aún así, no podía parar. Siguió con el juego, cada vez más frustrado con el hecho de que Elena no cedía. Veía los celos acumulándose en ella, pero también veía a una mujer que no le permitiría ser el único en dictar las reglas. La verdad comenzaba a pesar, ya no era un juego. Se estaba enamorando. Y fue entonces cuando todo cambió. Lo que él creía que era control absoluto se convirtió en su peor prisión. Quería más de Elena de lo que jamás imaginó, más de lo que jamás podría tener. Leonardo continuaba con su juego frío y cruel. Cada día, aparecía una nueva mujer en la mansión. Desfilaban con vestidos ajustados, reían fuerte y se sentaban en el sofá como si fueran dueñas del lugar. Él se aseguraba de ignorar a Elena, de tratarla como si fuera invisible. Creía que así lograría que se rindiera. Que lograría romperla. Pero Elena estaba más fuerte que nunca. Esa noche, decidió mostrarle que no era una mujer fácil de destruir. La mansión estaba en silencio. Leonardo acababa de despedir a su última invitada, y fue a la biblioteca, como siempre. Estaba cansado, aburrido, pero algo en el ambiente cambió cuando volvió a su habitación. Elena estaba allí. Y estaba diferente. Llevaba un camisón de seda rojo, corto, fino, pegado al cuerpo. Su cabello suelto, ondulado con suavidad, y sus labios pintados de rojo oscuro. Su perfume llenaba el cuarto, dulce y provocador. Estaba recargada en el marco de la ventana, como si no supiera el impacto que causaba. ¿Qué pasa?, preguntó con una sonrisita en los labios. ¿No esperabas verme vestida así? Leonardo se quedó paralizado en la puerta. No salían las palabras. Su mente gritaba que debía mantener el control, pero su cuerpo ya lo había traicionado. Ella se acercó lentamente, con pasos suaves y sensuales, arrastrando la yema de los dedos por su cuello. ¿Creíste que ibas a provocarme con esas mujeres vacías? ¿Con risitas falsas y perfumes baratos? Se detuvo a pocos centímetros de él. El calor de su cuerpo lo golpeó como una ola. Pues que sepas, Rávena, dos pueden jugar este juego. Él perdió el aliento. El corazón le latía descontrolado, la mandíbula apretada. Cada parte de él quería tomarla ahí mismo, pero, ella no era suya. Nunca lo había sido, y eso lo enfurecía. ¿Estás tratando de provocarme?, gruñó él, bajo, mirándola de arriba abajo con una mezcla de lujuria y rabia. No. Solo estoy, viviendo mi vida de casada, respondió con picardía, pasando junto a él hasta el espejo de la habitación. Se detuvo, fingió acomodar el escote del camisón y lanzó una mirada de reojo por encima del hombro. ¿O no era eso lo que querías? ¿Una esposa decorativa? Ahora la tienes. Leonardo avanzó. Le sujetó la muñeca con fuerza, sin lastimarla, solo para detenerla. Su mirada era salvaje, la respiración agitada. Elena, murmuró, con los ojos clavados en los de ella. Estás jugando con fuego. ¿Y tú crees que me da miedo quemarme?, respondió ella, desafiante.
El silencio que siguió estuvo cargado de tensión. Su corazón latía con fuerza, pero no apartó la mirada. Él era una tormenta a punto de estallar. Y entonces, la soltó bruscamente, dio un paso atrás, completamente desestabilizado. Se dio la vuelta, se pasó la mano por el cabello, murmurando algo que ella no entendió. Leonardo Rávena había perdido. No ante otra mujer. No ante un enemigo. Sino ante su propia esposa sumisa, la que creía dominar. Esa noche no pudo dormir. Caminó por el pasillo, se encerró en la oficina, sirvió tragos de whisky que no le hicieron olvidar la imagen de ella frente al espejo, hermosa, indomable, y más peligrosa que cualquier juego que hubiera jugado. Y entonces lo entendió, Elena no era solo una obsesión. Elena era su ruina, o su única salvación. La mañana llegó envuelta en un silencio denso y cargado. La mansión Rávena, normalmente callada, ahora parecía a punto de estallar en cualquier momento. Elena despertó temprano. Se vistió con calma, eligió un vestido ligero, ajustado y con un escote discreto, pero lo suficiente para inquietar a Leonardo si la veía. Se recogió el cabello en un moño suelto y se puso un labial rosado. Estaba impecable. Impecable y fría. Bajó a desayunar como si nada hubiera pasado. Se sentó a la mesa, sirvió café en su taza y leyó el periódico, con la tranquilidad de quien no había hecho que su marido perdiera la cabeza la noche anterior. Leonardo llegó minutos después. Llevaba un traje oscuro, aún más elegante de lo habitual, pero había algo en su expresión, un cansancio oculto, una mirada sombría y fija, como si no hubiera dormido. Y en efecto, no lo había hecho. La noche anterior lo había carcomido por dentro. Ella ni siquiera levantó la vista cuando él entró. Solo llevó la taza a los labios, ignorando por completo su presencia. Él odió eso. Más que cualquier provocación, el desprecio dolía. ¿Dormiste bien? Preguntó al fin, con voz grave, contenida. Como una piedra, respondió ella con dulzura, sonriendo sin mostrar los dientes. ¿Y tú? Estuve ocupado, dijo él, sentándose frente a ella. Negocios. Ella solo asintió, se sirvió más café y volvió a ignorarlo. Leonardo cerró los puños sobre la mesa. Estaba perdiendo el control, y ella lo sabía. Esa mujer le estaba ganando en su propio juego. Elena, murmuró después de un rato. Hablemos. ¿Ahora? Ella levantó la vista lentamente, mirándolo con falsa inocencia. Ay, lo siento, Leonardo, pero voy tarde al centro. Tengo mercancía nueva que vender. Él frunció el ceño. ¿Vas a salir, sola? ¿Y por qué no? Se levantó, tomando su bolso. Soy vendedora, ¿recuerdas? ¿O pensaste que iba a quedarme encerrada en esta casa como una muñeca de lujo mientras tú te diviertes con otras? La frase cayó como un golpe. Leonardo la observó caminar hacia la puerta. Sus caderas se movían con suavidad. Esa mujer que pensó tener bajo control, ahora era un huracán que lo arrastraba. Antes de que saliera, se levantó de golpe, cruzó la sala y le sujetó la muñeca, la misma que había tocado la noche anterior. Elena, tú no eres cualquier mujer. Y esta casa, este anillo, significan algo. Ella lo miró, seria. Entonces deja de actuar como si yo fuera desechable, Leonardo. Porque un día, la que va a salir por esa puerta y no volver, voy a ser yo. Y entonces, jaló el brazo y se fue. Dejándolo ahí, solo, con el corazón golpeando en su pecho como un tambor de guerra. Leonardo no pudo concentrarse en nada después de que Elena se fue. Por más que intentara seguir con su rutina, cada segundo lejos de ella lo ponía más inquieto. Era solo una vendedora callejera. Pero también era su esposa. Y eso bastaba para hacerlo levantarse de la silla, dejar los papeles de la empresa y subir al coche con la mandíbula apretada. Pidió que el chofer se quedara, tomó un auto de reserva y fue solo. Rastreó su celular con facilidad, seguía siendo el jefe, aún tenía el poder, y la siguió hasta un barrio concurrido en el centro de la ciudad. Se quedó unos minutos dentro del coche, observándola. Ahí estaba Elena. Con un pañuelo amarrado en el cabello,
vestida con sencillez, rodeada de sus productos, pulseras, telas bordadas, jabones artesanales. Sonreía a los clientes, era amable con los niños que pasaban, ofrecía descuentos a señoras mayores. Y aún así, mantenía un brillo altivo en la mirada, como si ese lugar, esa sencillez, no disminuyeran en nada quién era ella. A Leonardo se le apretó el pecho. Era la primera vez que realmente la veía. Sin juegos. Sin lencería. Elena cruda. Real. Hermosa de una forma que dolía. Pero todo se vino abajo en segundos. Un hombre se acercó. Debía tener unos 50 años, bien vestido, sonrisa repugnante. Empezó a mirar los productos, a hacer preguntas. Todo normal hasta ahí. Pero pronto el lenguaje corporal cambió. El hombre tocó el brazo de Elena. Rió demasiado cerca. Le susurró algo que Leonardo no alcanzó a oír, pero vio el cambio en su expresión. La incomodidad. El paso hacia atrás. Y entonces, el hombre intentó tocarle la cintura. Leonardo lo vio todo. Y perdió el control. Salió del coche como una tormenta a punto de estallar. Cruzó la acera sin pensar, los ojos ardiendo de furia. El hombre aún reía cuando Leonardo lo agarró por el cuello de la camisa y lo empujó contra la pared. ¿Qué crees que estás haciendo, basura? ¿Cuál es tu problema? El hombre intentó soltarse. Es mi esposa, desgraciado. Elena corrió hacia ellos. Leonardo, no. Detente. Pero ya era tarde. Le dio un puñetazo. Rápido, directo, seco. El hombre cayó al suelo con un quejido de dolor. Todos en la calle se detuvieron a mirar. Clientes huyeron, una señora dejó caer una bolsa. El escándalo estaba hecho. Elena agarró el brazo de Leonardo. ¿Estás loco? ¿Quieres humillarme? ¿Humillarte? Gritó él, girándose hacia ella, aún jadeando. Él te estaba tocando, Elena. ¿Cómo permites eso? No lo permití. Me aparté, fui clara. Pero tú crees que tienes derecho a venir aquí y tratarme como propiedad. Eres mi mujer. Pero no soy tu posesión. El silencio se instaló. Sus miradas eran un campo en llamas. Él la deseaba, le temía, la odiaba por hacerlo sentir tan débil. Ella lo quería, pero ya no soportaba vivir bajo las cadenas invisibles de ese amor que él apenas admitía. Y entonces, él murmuró. Vente conmigo ahora. Ya no vas a vender aquí. Solo regreso, dijo ella, mirándolo a los ojos, si es como tu mujer de verdad. No como un objeto que tratas de esconder, manipular o exhibir cuando se te antoja. Leonardo la miró fijamente, viendo en ella a la única mujer que jamás podría dominar. Y, por primera vez, tal vez ni siquiera quería hacerlo. Leonardo no pudo concentrarse en nada después de que Elena se fue. Por más que intentara seguir con su rutina, cada segundo lejos de ella lo volvía más inquieto. Ella solo era una vendedora callejera. Pero también era su esposa. Y eso bastaba para hacerlo levantarse de la silla, dejar los papeles de la empresa y subir al coche con la mandíbula apretada. Pidió que el chofer se quedara atrás, tomó un auto de reserva y fue solo. Rastreó su celular con facilidad, seguía siendo el jefe, aún tenía el poder, y la siguió hasta un barrio concurrido en el centro de la ciudad. Se quedó unos minutos dentro del coche, observándola. Ahí estaba Elena. Con un pañuelo atado en el cabello, vestida con sencillez, rodeada de sus mercancías, pulseras, telas bordadas, jabones artesanales. Sonreía a los clientes, era amable con los niños que pasaban, ofrecía descuentos a señoras mayores. Y aún así, mantenía un brillo altivo en los ojos, como si ese lugar, esa simplicidad, no disminuyeran en absoluto quién era ella. A Leonardo se le hizo un nudo en el pecho. Era la primera vez que realmente la veía. Sin juegos. Sin camisones. Elena al natural. Real. Hermosa de una forma que dolía. Pero todo se vino abajo en cuestión de segundos. Un hombre se acercó. Debía tener unos 50 años,
bien vestido, con una sonrisa asquerosa. Empezó a mirar los productos, a hacer preguntas. Todo normal hasta ahí. Pero pronto el lenguaje corporal cambió. El hombre tocó el brazo de Elena. Rió demasiado cerca. Le susurró algo que Leonardo no alcanzó a oír, pero vio cómo cambió la expresión de ella. La incomodidad. El paso hacia atrás. Y entonces, el hombre intentó tocarle la cintura. Leonardo lo vio todo. Y perdió el control. Salió del coche como una tormenta a punto de estallar. Cruzó la acera sin pensar, con los ojos ardiendo de furia. El hombre todavía reía cuando Leonardo lo agarró por el cuello de la camisa y lo empujó contra la pared. ¿Qué carajos crees que estás haciendo, imbécil? ¡Ey! ¿Cuál es tu maldito problema? El hombre intentó soltarse. Es mi esposa, maldito cerdo. Elena corrió hacia ellos. Leonardo, no. Detente. Pero ya era tarde. Le dio un puñetazo. Rápido, directo, seco. El hombre cayó al suelo con un gemido de dolor. Todos en la calle se detuvieron a mirar. Los clientes huyeron, una señora dejó caer una bolsa. El escándalo ya estaba hecho. Elena agarró el brazo de Leonardo. ¿Estás loco? ¿Estás tratando de humillarme? ¿Humillarte? Gritó él, girando hacia ella, aún jadeando. Él te estaba tocando, Elena. ¿Cómo puedes permitir eso? Yo no lo permití. Me hice para atrás, fui clara. Pero tú crees que tienes derecho a venir aquí y tratarme como si fuera tu propiedad. Eres mi esposa. Pero no soy tu posesión. El silencio cayó de golpe. La mirada de ambos era un campo en llamas. Él la deseaba, la temía, la odiaba por hacerlo sentir tan débil. Ella lo quería, pero ya no soportaba vivir bajo las cadenas invisibles de un amor que el mal sabía expresar. Y entonces, él murmuró. Vente conmigo ahora. Ya no vas a vender aquí. Solo vuelvo, dijo ella, mirándolo directo a los ojos, si es como tu verdadera esposa. No como un objeto que escondes, manipulas o exhibes cuando te conviene. Leonardo la miró fijamente, viendo frente a sí a la única mujer que jamás lograría dominar. Y, por primera vez, tal vez ni siquiera quisiera hacerlo. Leonardo condujo de regreso a la mansión con Elena a su lado en el coche. El silencio entre ellos era denso. La rabia seguía viva, pero había algo más profundo ahí, vergüenza, frustración, orgullo herido. Ella miraba por la ventana, con la mandíbula tensa y los ojos llenos de lágrimas. Él mantenía las manos firmes en el volante, pero los nudillos estaban blancos de tanta presión. Al llegar a la mansión, ella bajó sin esperarlo y fue directo al cuarto. Cerró la puerta con llave. Necesitaba aire. Necesitaba recordar quién era antes de él. Leonardo se quedó parado frente a la puerta, respirando hondo. Llevó la mano a la madera, pero no tocó. No aún. Por primera vez, se sentía el intruso. Fue al despacho, abrió una botella de whisky y se dejó caer en el sillón. Las palabras de ella no dejaban de resonar. Solo vuelvo si es como tu verdadera esposa. Ahí comprendió lo que antes no había querido ver. Elena no quería un protector, quería un compañero. No alguien que resolviera todo con dinero, gritos o amenazas, sino alguien que la viera. Que la respetara. Y eso lo destruía, porque nunca supo amar sin controlar. Sin dominar. Pero esta vez, tal vez tendría que aprender. Elena bajó a desayunar. Cansada, con ojeras, pero aún altiva. Leonardo ya estaba ahí. De pie, vestido con ropa casual, la mirada seria. Hoy no voy a trabajar, dijo, sirviéndole café. Te voy a llevar al centro. Ella alzó una ceja. ¿Y por qué crees que aceptaría eso? Porque no confías en mí. Y tal vez, necesites ver que todavía puedo aprender a respetarte. Aunque me equivoque. Aunque sea tarde. Ella lo observó. El orgullo aún ardía dentro de ella,
Pero una parte de su corazón se encogió con esa mirada, la primera vez que él parecía realmente sin máscaras. Voy sola, dijo firme. Pero, si de verdad quieres aprender a respetarme, empieza por aceptar eso. Leonardo asintió, con los ojos sombríos. No insistió. Pero aún así, la siguió de lejos. Disfrazado. Protegiendo. Observando sin invadir. Lo que no esperaba era ver un rostro conocido acercándose a Elena horas después. Un hombre alto, moreno, de presencia marcada. Ella sonrió al verlo. Y Leonardo se congeló. Volviste, dijo ella, con una voz que él no había escuchado desde que se conocieron. El hombre la abrazó. Un abrazo largo. Demasiado largo. Leonardo apretó los puños. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué Elena le sonreía así? ¿Y por qué, de repente, el miedo a perderla se sentía más real que nunca? Leonardo observaba a la distancia. El hombre abrazaba a Elena con naturalidad. Los dos hablaban con una familiaridad que dolía más que cualquier traición física. La sonrisa de ella, esa que él casi nunca veía, ahora se la ofrecía a otro. Salió del coche sin pensar. El paso rápido, la sangre latiendo. Se acercó, firme. Elena. Su voz cortó el aire como una navaja. Ella se giró, sorprendida, y la sonrisa desapareció de sus labios. El otro hombre solo alzó una ceja, evaluando a Leonardo con cierta arrogancia silenciosa. ¿Qué haces aquí? Preguntó ella, tensa. Yo debería preguntar lo mismo. ¿Quién es él? El hombre dio un paso al frente y extendió la mano hacia Leonardo, con una sonrisa burlona. Gabriel. Ex prometido de Elena. Y tú debes ser el nuevo dueño, ¿no? Leonardo no le estrechó la mano. Su mirada era hielo y fuego a la vez. Ella no tiene dueño. Pero es mi esposa. Gabriel rió. ¿Esposa? Qué curioso. Ella solía decir que nunca se casaría por conveniencia. Parece que cambió de opinión rápido. Cállate, Gabriel, soltó Elena, con los ojos chispeando. No sabes nada. Leonardo la miró, las palabras de Gabriel martillándole la cabeza. Ex prometido. Conveniencia. Había una historia ahí. Una herida que él no conocía. Y eso lo enfurecía más que cualquier provocación. Me debes una explicación, dijo con voz baja y tensa. Elena suspiró, como si estuviera a punto de entrar a un campo minado. Gabriel y yo nos comprometimos hace 2 años. Me engañó, me humilló, me dejó con deudas que casi arruinan a mi familia. Lo saqué de mi vida. Nunca pensé que volvería a verlo. ¿Eso fue antes de convertirte en la prometida del magnate cruel? Gabriel se burló. Leonardo giró el rostro en un segundo. Un puñetazo. Seco. Rápido. En el mismo lugar donde golpeó al otro hombre el día anterior. Gabriel cayó de rodillas, con sangre en el labio. Ya basta. Gritó Elena. Estás completamente fuera de control, Leonardo. Él te lastimó. Y todavía tiene el descaro de provocarte en mi cara. ¿Y no te das cuenta de que estás siendo igual a él? Usando la fuerza, la rabia, como si eso probara algo. Leonardo dio un paso atrás. Sus palabras fueron una bofetada. Elena se acercó a Gabriel, ayudándolo a levantarse, y luego se giró hacia Leonardo con una mirada que mezclaba dolor, cansancio y una chispa que él conocía bien. Ya no soy la mujer que Gabriel destruyó. Pero tampoco soy la muñeca sumisa que tú crees que puedes controlar con celos y violencia. Ella se alejó sin mirar atrás. Y Leonardo. Por primera vez, sintió un miedo real a perderla. Leonardo se quedó quieto, estático, viendo a Elena alejarse junto con Gabriel. Desapareciendo por la acera como si él, no fuera nada. Como si ese hombre sucio de su pasado mereciera una mirada de compasión, algo que él nunca tuvo. La sangre le hervía. La mente le explotaba. Orgullo. Rabia. Dolor. Ella lo defendió.
Se puso entre él y yo. Lo ayudó a levantarse. La imagen se repetía en su cabeza como una tortura. Sin decir una palabra más, Leonardo dio media vuelta, subió al coche y salió disparado por las calles como si huyera de sí mismo. El coche se detuvo con violencia en la cochera. Leonardo bajó, lanzó la llave al mostrador y subió las escaleras sin quitarse el saco. Las paredes lo asfixiaban. La mansión que antes representaba poder ahora era solo un mausoleo de soledad. Arrojó una copa de cristal contra la pared del despacho. El estallido fue casi un alivio. Pero el dolor interno solo aumentaba. Ella lo protegió como si aún fuera importante. ¿Será que lo ama? Esos pensamientos lo consumían por dentro. Golpeó la pared. Después otra. Y otra más. Él la quería lejos de ese hombre. Pero más que eso, quería que lo mirara a él como miró al maldito ex. Decidió en ese instante. Si ella quiere guerra, la va a tener. Tomó el celular. Llamó a su asesora de imagen. Quiero una cena esta noche. Un evento público. Trae una acompañante guapa. Muy guapa. Puede ser actriz, modelo, lo que sea. Quiero cámaras encima. Y quiero que eso le llegue a Elena. ¿Algún motivo en especial, señor? Venganza. La noticia se regó rápido. Leonardo Avelar, CEO del Grupo Avelar, aparece con misteriosa acompañante en evento benéfico del Hospital Santa Clara. Fotos de ambos sonriendo, ella pegada a su brazo, las manos exageradamente íntimas. Elena lo vio. En su celular. Sola, en la habitación que alquilaba. El pecho se le apretó. La boca se le secó. Pero se mordió el labio inferior y se negó a mostrar cualquier emoción. No le daría ese gusto. Entonces eso era lo que necesitaba para olvidar que me vio con el hombre que me destruyó. Perfecto. Que siga con su teatrillo barato. Yo ya no soy la misma. Se levantó, decidida. Abrió la bolsa con la ropa nueva que había comprado con su propio dinero. Eligió la bata más atrevida. Transparente. Elegante. Brutal. Si él quiere provocar, yo también puedo. Se la puso. Caminó hacia el baño. Se miró al espejo. Hermosa. Irresistible. Y totalmente en control. En el fondo, ella lo sabía, Leonardo estaba intentando ocultar que el dolor de perderla lo estaba devorando vivo. Leonardo llegó a casa cerca de las 2 de la mañana. Traje arrugado, olor a perfume femenino todavía impregnado en la piel. Los flashes del evento seguían en su mente, pero ninguno más fuerte que la imagen que quería borrar, Elena defendiendo a su exnovio. Entró a la mansión, tirando la corbata al suelo, el saco sobre el sillón. Estaba tenso. Furioso. Pero por dentro, vacío. La presencia del acompañante no significó nada. Su toque, su risa forzada, sus miradas, todo falso. Porque ninguna mujer ahí era Elena. Subió las escaleras en silencio. Abrió la puerta del cuarto. Y se congeló. Ella estaba de espaldas, frente al espejo, usando la bata más provocativa que jamás le había mostrado. Transparente, de encaje, con cortes que dejaban sus curvas expuestas sin pudor. El cabello recogido de forma desordenada, como si dijera, ni siquiera tuve que intentarlo. Elena fingía no haberlo notado, aplicándose crema en las piernas con una lentitud cruel. Pero sabía. Sabía que él estaba ahí. Su olor la alcanzaba como un veneno tibio. Llegaste tarde, dijo, sin voltear. Su voz era fría. Cortante. Una navaja envuelta en miel. Leonardo apretó la mandíbula. Estaba ocupado, respondió, intentando mantener la compostura. Ya me di cuenta. A tu nueva amiguita le gustan los labiales intensos. Dejaron marca en tu cuello. Ella se giró. Despacio. Y sus ojos descendieron sin control por el cuerpo de ella. ¿Te molesta? Preguntó él, irónico, la respiración entrecortada. No, ella se encogió de hombros.
Como siempre me recuerdas, nuestro matrimonio es un contrato, ¿no? Solo estoy decorando el ambiente. Pasó junto a él. Lentamente. El dulce olor de su piel lo envolvió como una maldición. Él giró el cuerpo, enfrentándola. Elena, para con esto. ¿Con qué? Con esta provocación ridícula. ¿Ridícula? Ella rió, amarga. Ridículo es que salgas con otra mujer para aparecer en los titulares pensando que voy a correr detrás de ti como una perrita. ¿De verdad crees que aún tienes ese poder sobre mí? Leonardo la sujetó por la muñeca, con fuerza, jalándola de regreso. No tienes idea de lo que estás haciendo. Claro que sí. Se acercó, los labios rozando los de él. Estoy quitándote el control. Y mira nada más, estás desesperado, Leonardo. Él no pudo soportarlo. Su boca chocó con la de ella en un beso bruto, posesivo, furioso. Ella respondió con la misma intensidad, mordiendo, provocando, desafiando, ya no como una sumisa, sino como una mujer que sabía exactamente cuánto él la deseaba, y cuánto se estaba perdiendo. Cuando él la acostó en la cama, no fue con superioridad. Fue con desesperación. Y, esa noche, por primera vez, Leonardo hizo el amor con miedo. Miedo de que ella ya no fuera suya. El sol atravesaba las ventanas de la mansión con una luz molesta. Leonardo estaba de pie frente al espejo del closet, aún con la camisa medio abierta, botones mal cerrados, el cabello desordenado y la mirada, perdida. Elena dormía. Tranquila. Como si nada hubiera pasado. Como si no lo hubiera dejado de rodillas, emocionalmente, sin necesidad de decir ni una sola palabra. Él se pasó las manos por el rostro. Necesitaba respirar. Pensar. Recuperar el control que ella le había arrancado sin esfuerzo. Perdiste la cabeza, Leonardo, murmuró para sí. Te expusiste. Mostraste debilidad. Y eso era inaceptable. En su vida, debilidad significaba ser devorado. Se puso el traje con rigidez, como si fuera una armadura para esconder el caos interno. Bajó a la cocina, tomó café solo. En silencio. El sonido de la taza contra el plato era lo único vivo en ese ambiente. Pero por dentro, hervía. Elena movía todo en él. Replicaba, provocaba, lo hacía sentirse pequeño, y aún así, deseaba cada centímetro de ella con una intensidad que lo asustaba. Tomó el celular, abrió mensajes antiguos de ella. Ninguno decía, te amo. Pero todos tenían algo que no sabía cómo explicar. Algo que ahora le hacía falta. Si la pierdo, lo pierdo todo. Tragó saliva. Respiró hondo. Basta. Basta de esto. Basta de debilidad. Leonardo se encerró en el despacho. Ignoró llamadas, canceló reuniones, alejó al personal. Por la tarde, recibió una llamada del guardia de seguridad. Señor, la señora Elena salió alrededor de las 3. Está en el centro de la ciudad, en un puesto de flores. Cerró los ojos. Ella había vuelto a trabajar en la calle. No le da vergüenza volver al lugar de donde salió. Eso me irrita, y me fascina. Tomó una decisión. Llamó al jefe de comunicación, dio instrucciones secas. Quiero mi imagen limpia. Nada de fiestas, nada de modelos. Señor. Elena es mi esposa. Y, a partir de ahora, nadie la toca. El jefe no preguntó más. Leonardo colgó y se quedó unos segundos mirando el celular sobre la mesa. Después tomó las llaves y salió. Pero no para buscarla a ella. Para buscarse a sí mismo. Entró en casa ya al final del día. Elena estaba en la cocina, de espaldas, cortando algo en la encimera. Hoy volví temprano, dijo él. Ella no se giró. Siguió con el cuchillo, con movimientos precisos. Qué bueno, respondió sin más. Él caminó hacia ella. Se acercó. Pero mantuvo suficiente distancia para no parecer débil. Sobre lo de anoche, empezó él. Olvídalo, lo interrumpió ella.
Solo fue sexo, Leonardo. Como siempre lo quisiste. Silencio. Pero el corazón de él explotó. Porque esa frase lo destrozó. ¿Solo fue sexo? Eso fue todo. Fue entrega. Fue guerra. Fue confesión. ¿Y ella lo está borrando como si no significara nada? Pero tragó saliva. Necesitaba mantener el control. Está bien, dijo, con una voz más baja de lo que esperaba. Elena se dio la vuelta, por fin, con la mirada fría, casi impasible. Empieza a doler, ¿verdad, Leonardo? Dijo con sequedad. Bienvenido a mi mundo. Y salió de la cocina, dejándolo solo con el mismo dolor que él solía provocar en los demás. Leonardo pasaba los días entre el silencio y la observación. Trabajar se volvió insoportable, y estar en casa era aún peor. Elena no lo evitaba, lo ignoraba con una elegancia cruel, como si él ya no significara nada. Salía temprano, volvía tarde. Traía flores, risas contenidas y, a veces, olía a perfume masculino. Nada concreto. Pero suficiente para volverlo loco. Lo está haciendo a propósito. Sabe que me está destruyendo. Empezó a salir más, a rondar las calles donde ella vendía. No se mostraba. Solo observaba. Desde el auto. Detrás de un periódico. Bajo el disfraz de un chofer. Y fue en una de esas tardes cuando la vio. Elena reía. Reía de verdad. Con un hombre. Un cliente. Joven, guapo, elegante. Él la elogiaba, tocaba suavemente su mano al recibir el cambio. La sangre de Leonardo empezó a hervir. Sus manos temblaban sobre el volante. La mandíbula apretada. Si vuelve a tocarla, le arruino la vida. Y entonces, como si el destino fuera cruel, aquel cliente se inclinó para darle un beso en la mejilla. Simple. Rápido. Pero letal para Leonardo. Salió del auto de golpe, cruzó la calle con los ojos oscuros ardiendo. Elena lo vio en el instante en que se acercó como un huracán. ¿Estás loco o qué? Preguntó sorprendida. Leonardo la ignoró. Miró al cliente como un depredador. La conversación terminó. Puedes irte, dijo con tono seco, autoritario. ¿Perdón? Respondió el hombre, confundido. ¿Te vas por las buenas o quieres que te saque a rastras? Elena se interpuso, empujando a Leonardo con una mano en el pecho. ¿Estás mal de la cabeza? ¿Qué crees que estás haciendo? Él la sujetó por la muñeca con fuerza, los ojos clavados en los de ella. Estoy marcando territorio, Elena. Porque tú eres mía. Ella lo empujó. No soy tu propiedad. Ni tu objeto. Perdiste el derecho de hablar por mí cuando pensaste que podías jugar con mis sentimientos. El cliente se alejó, incómodo. Elena, en cambio, estaba firme, fuerte, con los ojos encendidos. Leonardo no podía respirar. Estaba hermosa. Hermosa y demasiado lejos de él. Más tarde esa noche. Leonardo se encerró en el cuarto. Frente al espejo, con la camisa abierta y la mirada perdida. Ya no me teme. Ya no me desea como antes. Y yo, soy completamente su prisionero. El orgullo del magnate cruel, del hombre poderoso que lo compraba todo, estaba muriendo. La imagen en el espejo era la de un hombre roto. Bajó las escaleras, encontró a Elena leyendo en el sofá. Su voz salió ronca. Estoy celoso. Ella levantó la mirada, sin emoción. Lo que tú sientas, ya no me conmueve, Leonardo. Él se arrodilló frente a ella. Entonces enséñame a conquistarte, Elena. Muéstrame cómo hacer que vuelvas a mirarme como antes. Ella lo miró, sorprendida. Pero no dijo nada. Por primera vez, Leonardo estaba vulnerable. Y ella, en control. Elena se levantó lentamente del sofá, dejando a Leonardo de rodillas sobre la alfombra fría de la sala. El silencio entre ellos era denso, cortante.
Ella se acercó con calma, lo miró a los ojos, a ese hombre que antes la humillaba, y ahora suplicaba por migajas de su afecto. ¿Crees que con arrodillarte todo se borra? Su voz fue baja, pero firme. Leonardo levantó el rostro, el orgullo cediendo paso al dolor. Ya no sé qué hacer. Nunca tuve que perseguir a nadie. Nunca tuve que suplicar, titubeó, nunca tuve que amar a nadie. Elena entrecerró los ojos, como si intentara contener algo. Tal vez rabia. Tal vez compasión. Tal vez, amor. Entonces aprende, dijo. Porque no voy a aceptar menos de lo que merezco. Subió las escaleras sin mirar atrás. Leonardo se quedó ahí, solo, tragando el sabor amargo de su propia impotencia. Leonardo se despertó antes que ella. Preparó café. Puso flores en la mesa. Intentó acercarse con gestos simples, cosas que nunca pensó hacer. Elena lo notó. Pero no dijo nada. Mientras se arreglaba para salir, él la observaba en silencio. Sus manos aplicaban el labial con precisión, y él deseaba que esos labios volvieran a llamarlo suyo. Antes de salir, ella se detuvo en la puerta y dijo: Esta noche voy a cenar con una amiga. No me esperes despierto. Mentira. Quería ver su reacción. Y lo logró. Leonardo cerró los puños. Sonrió con dificultad. Está bien. Diviértete. Pero por dentro, ardía. No pudo resistir. Horas después, salió discretamente de la casa. Siguió a Elena por las calles, escondido en el auto. Hasta verla sentada en un restaurante con el mismo hombre del día anterior. El cliente. La supuesta amiga. Ella reía. Bebía vino. Estaba hermosa, segura, provocadora. Y él, desde fuera, se desmoronaba. Leonardo la observaba a través del gran ventanal del restaurante. Ella sonreía. Se echaba el cabello hacia un lado. Estaba preciosa. Y acompañada. No era solo una cena. Había algo en la forma en que ella tocaba el brazo del otro hombre, en cómo lo miraba a los ojos, que le revolvió el estómago. Sintió en la boca el sabor amargo de la derrota. Y, por primera vez, no tuvo el valor de intervenir. No entró. No dijo una palabra. Simplemente se dio la vuelta, y se fue. El silencio del auto parecía burlarse de él. El orgullo que siempre lo acompañaba ahora era solo una máscara rota. Apretó el volante con fuerza. Los ojos ardían. Ella de verdad está siguiendo adelante. El dolor de ver a Elena con otro, riendo, libre, hermosa, inalcanzable, lo rompió por dentro. La mansión estaba oscura cuando Leonardo llegó. No encendió ninguna luz. Solo fue hasta el bar, abrió la botella más cara que tenía, y sirvió el primer trago. Luego el segundo. El tercero llegó sin que se diera cuenta. Se dejó caer en el sofá, la cabeza hacia atrás, la mirada perdida en el techo vacío. La imagen de ella, con otro, pegada a su mente como veneno. Estaba hermosa. Demasiado hermosa para mí. Ya no puedo seguir con este juego. Elena sintió una oleada de emociones encontradas. La rabia, el miedo, el resentimiento, todo eso seguía ahí. Pero, por más herida que estuviera, también sintió algo más. Algo que no sabía cómo explicar. Algo que aún podía ser el comienzo. Se levantó de la cama y fue hacia él, deteniéndose a su lado. Sin decir una sola palabra, tocó su mano y lo miró a los ojos. El gesto, simple y directo, era la única respuesta que necesitaba darle. Gracias, dijo ella, con la voz temblorosa. Leonardo la observó, con las palabras de gratitud de ella aún resonando en su mente. Pero, al verla ahí, frente a él, una parte de sí mismo todavía se preguntaba si lo que había hecho sería suficiente para volver a conquistarla. Pero ya no se trataba de él. Ahora se trataba de ella. El día amaneció claro y tranquilo, como si el propio universo se estuviera preparando para un cambio definitivo. Leonardo estaba en la sala, mirando fijamente el despacho vacío. El cuadro de su vida,
que antes parecía rígido e inamovible, ahora estaba lleno de posibilidades. Él había dejó atrás la armadura de magnate y, por más doloroso que fuera admitirlo, había fallado en muchas cosas. Pero no fallaría en dejarla ir si eso significaba que ella sería feliz. No podía olvidar lo que ella le había dicho: tú me quieres, pero no sabes cómo tenerme. Eso lo torturó durante días. Sabía que, al liberarla del contrato, al prometer ayudarla sin ningún interés, estaba haciendo lo correcto. Pero había algo más. Algo dentro de él aún le decía que no quería perderla para siempre. Esa tarde, Elena estaba en una plaza donde solía vender sus productos, cuando vio algo inesperado: Leonardo, parado frente a ella. Su imagen era diferente, más relajado, más humano, sin el peso de la arrogancia que siempre lo había acompañado. Parecía vulnerable, pero también más sincero. Ella se quedó sin palabras, mirándolo con sorpresa, y él sonrió, sin saber muy bien qué decir. Empezó Leonardo, tragando saliva. Me iba a ir, pero pensé que debía venir aquí. Ella aún no podía ocultar la desconfianza. ¿Por qué ahora? Después de todo lo que pasó. Él dio un paso hacia ella, con una mirada sincera en los ojos. Porque ahora lo entiendo. Te liberé del contrato, pero ya no quiero perderte. Ya no quiero vivir sin ti, Elena. Sé que hice muchas cosas mal, y por eso te di tu libertad. Pero si aún quieres darme una oportunidad, te prometo que te daré el espacio que mereces. Te voy a respetar, te voy a escuchar. Ella lo miró por un largo momento, su corazón acelerado mientras sus emociones peleaban dentro de sí. Él estaba ahí, vulnerable, sin el orgullo ni la frialdad de antes. Tú, ya no eres el hombre que conocí, dijo ella, con una sonrisa tímida, casi sorprendida. Leonardo dio un paso más, con cautela, esperando no ser rechazado. No. Ya no lo soy. Soy alguien que aprendió lo que realmente importa. Y sé que, si me das la oportunidad, puedo demostrarte que, a tu lado, puedo ser alguien mejor. Para mí, y para nosotros. Ella cerró los ojos por un momento. El tiempo parecía haberse detenido. Los miedos y las dudas seguían ahí, pero al mirarlo, algo dentro de ella le decía que también había cambiado. El miedo a confiar de nuevo estaba ahí, pero también las ganas de intentar algo nuevo, de sanar las heridas que ambos cargaban. Ella dio un paso hacia él. El aire entre los dos parecía eléctrico. Yo también te amo, Leonardo. Sé que no será fácil. Pero creo en nosotros. No porque seamos perfectos, sino porque decidimos enfrentar esto juntos, sin miedo. Él la rodeó con los brazos, apretándola contra su pecho. El abrazo era más que un simple gesto de afecto, era una promesa, una renovación del compromiso entre ellos. Voy a demostrarte que puedo ser la persona que mereces. No voy a perderte, Elena. Pasaron los días y, poco a poco, reconstruyeron la confianza, ladrillo por ladrillo. Leonardo finalmente se alejó de su obsesión por el control, y Elena comprendió que, a su lado, también podía ser quien realmente era. Él ayudó a su hermano sin esperar nada a cambio, y al hacerlo, probó que sus intenciones eran genuinas. Tuvieron altibajos, pero en cada desafío, siempre se apoyaron. Ya no era un amor tóxico, sino una verdadera alianza. Se sanaron juntos, aprendieron a amarse sin manipulación, sin orgullo, sin juegos. En una noche tranquila, mientras caminaban por la playa, con el viento frío y las olas rompiendo suavemente, Leonardo tomó su mano. Sé que nos espera un largo camino, pero no importa lo que pase. Yo estaré contigo. Elena sonrió, con el corazón lleno de algo que pensó que nunca volvería a sentir: seguridad. Y yo contigo. Se detuvieron, mirándose a los ojos, y el mundo alrededor desapareció. Solo existía el amor. Y en ese momento, supieron que, a pesar de las dificultades, estaban listos para seguir adelante, juntos, lado a lado. Fin. Ella era solo una vendedora ambulante tratando de salvar a su hermano. Él, un magnate cruel dispuesto a controlar todo y a todos. Lo que comenzó como un matrimonio forzado por una deuda, se convirtió en una guerra silenciosa entre orgullo, deseo y secretos.
Pero en medio del dolor, nació un sentimiento que ninguno de los dos esperaba, el amor verdadero. Se destruyeron, se desafiaron, pero también se sanaron juntos. Si esta historia intensa y emocional te conmovió, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartirla con quien también ame un romance lleno de giros inesperados. Toda historia de amor tiene sus propias espinas, pero algunas florecen de todos modos.